desde el punto donde hemos dejado y vamos adelante. Bien, estamos ya compartiendo pantalla con ustedes. Y bueno, la clase de ayer habíamos ido viendo los arranques, ¿no?, de motores jaula pequeños. Todos estos, desde ya, las diferentes aplicaciones van a tener un accionamiento directo. Sin embargo, el esquema, ¿no?, el dibujo, ¿no?, podemos entenderlo de que realmente es accionamiento directo porque es conexión directa del motor a la Z, a ciertos elementos que siempre están presentes. Pero hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho, con solo observar el dibujo, ustedes deben ser capaces de darse cuenta que el motor es jaula, el motor es pequeño, ¿no? Es el arranque, la técnica de arranque es arranque directo, sentido de giro solo a un lado, a derecha, por norma, ¿no? A derecha, horario, y también pueden darse cuenta de que el motor trabajo liviano. Por eso está la presencia del fusible y el ZLT, especialmente el ZLT, pero eso es la combinación en protecciones. Y el contactor que siempre está como elemento de maniobra. Si la tensión de la Z es 220, ustedes también ya saben que la conexión del motor en jaula es en delta, ¿no? O sea, tenemos todo ese tipo de detalles, si quieren. Ok. Hemos visto entonces que este esquema lo tienen que usar para esas aplicaciones, ¿no? Y una otra solución al mismo problema, si quieren, les he dicho, no siempre hay una, a veces hay dos. Una otra solución, también solución, para lo mismo, ¿no? También puede ser este esquema, que también es un esquema de arranque directo para un motor jaula pequeño, con giro a derecha, con trabajo liviano, con Z de 220, conexión delta, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos haciendo, nosotros en este caso estamos usando un disyuntor termomagnético en reemplazo del fusible y del relé térmico, ¿ves?, como protección. Y este dispositivo es exclusivo para motores, y existe, por eso estamos usando. Contactor siempre va a estar. Por lo tanto, este esquema también es solución para el mismo caso. Entonces, pueden tener, algunos de ustedes en su diseño pueden usar este esquema, otros pueden usar este otro. No hay problema, pero para esas condiciones que se le está indicando claramente. Pero en la industria habíamos dicho que no siempre vamos a tener motores pequeños jaula trabajando con trabajo liviano. También hay motores jaula que tienen otro tipo de trabajo. Por ejemplo, el intermitente. Intermitente significa que este motor, ¿no?, se arranca y luego, después de un rato de funcionar, se puede parar. Luego vuelve a arrancar, nuevamente funciona otro rato y luego se para. Nuevamente arranca. Hay motores jóvenes en la industria que trabajan así, por ejemplo, los compresores pequeños, de aire, de gas, lo que sea. Entonces, estos compresores o también las bombas sujetas a control de presión. ¿Ya? Entonces, en ese caso, entonces la máquina tiene una forma de trabajo, ¿no ve? Sí. Acciona, funciona, para, acciona, funciona. O sea, hay arranques sucesivos. Fácil, concepto de trabajo pesado. Exigencias mecánico-eléctricas elevadas, trabajo pesado. Motor jaula pequeño, arranque directo, igualito. Tensión 220, conexión delta, no cambia. Giro a derecha, se mantiene la secuencia de conexión de fases. ¿Y qué es lo que cambia entonces? Por ser trabajo pesado, las protecciones. No es posible colocar relé térmico a ese motor. De poner se puede poner todo. Yo puedo poner relé térmico. Pero ya les había dicho de que si coloco relé térmico, ¿no?, se va a transformar en esto de trabajo liviano, pero el motor tiene trabajo pesado. Cada que esté arrancando la primera o la segunda vez, la tercera vez, ya este esquema automáticamente se detiene. Arranca y boom, sale, arranca y sale, sale, nunca funciona. Entonces ahí me voy a dar cuenta que cometí un error. Entonces no tiene que haber relé térmico, sí fusible, para corto.
Entonces, esta es una solución para esos casos. Funcionamientos intermitentes. No siempre compresor o otra aplicación, ¿no? Tema es de que haya ¿no? arranques sucesivos, muchos arranques, ¿no? que hacen que el trabajo sea pesado. Muy bien, pero es la única solución, no hay otra, o sea, no podemos armar otra con otras protecciones. En realidad, jóvenes, se puede armar, pero el tema es que no es, esto te puede servir o no. Todo depende del disyuntor. Este esquema puede usar para el trabajo pesado, pero está sujeto a comprobación. ¿Qué significa sujeto a comprobación? Significa que cuando estemos en el catálogo del disyuntor tenemos que ver sus curvas, si nos permite o no nos permite, ¿no ve?, manejar un motor de trabajo pesado. Si permite, bien, esta es otra solución. Esta o esta anterior. Cualquiera, si permite. Si no permite, jóvenes, entonces esta solución no sirve, no hay esta solución si no permite. La única sería esta. Es por esa razón que en la industria ustedes van a ver muchas veces máquinas protegidas con fusibles, ¿no? Entonces automáticamente tienen que darse cuenta que el motor tiene trabajo pesado, jóvenes. Y si está protegido así, bueno, podemos confundirnos que puede ser liviano o pesado. Entonces, en ese caso, tendrán que ver cómo funciona la máquina, pero es pesado. ¿Y por qué el condicionador? Seguramente funciona, o sea, permite, ¿no? Si no permitiera, no estaría este. Ok. Otras soluciones. También en la industria no siempre va a haber funcionamientos intermitentes. Puede haber inversiones de giro, habíamos dicho. O sea, máquinas, jaulas pequeñas que funcionan con inversión de giro. Hay ratos que trabajan girando a derecha, luego se paran, luego invierten el giro. Así es su forma de trabajo. Entonces, de rato en rato, para giro a derecha o izquierda hay un arranque. Hay arranque. Significa exigencias mecánico-eléctricas elevadas. Ya hemos hablado de eso. Entonces, tiene trabajo pesado. Como tienen sentidos de giro de derecha a izquierda, el esquema ya no puede ser estos anteriores que hemos visto. Porque solo estos son giro a derecha. Para giro a izquierda ya necesitamos adicionalmente, fíjense, un otro juego de maniobra, otro contactor que permita al motor girar en un sentido, otro de ellos que permita girar en sentido horario, el otro en sentido antihorario. Entonces, cuando funciona esto, estos dos contactores no se cierran los dos, imposible. Tiene que cerrarse uno, el que ustedes quieran. Si quieren a derecha primero, se cierra R, y funciona con giro a derecha. Si quieren cambiar de sentido de giro, deben parar, abrir, y su eje debe detenerse. Y cuando ya está detenido el eje, pueden ustedes cerrar el otro contactor. Haciendo, ya hemos analizado, un cambio de 2 de las fases que llegan al motor. 2. La otra se mantiene constante, no cambia. No pueden cambiar las 3. Si lo cambian los 3, los 2 van a seguir girando al mismo sentido. Son 2 de las fases. Cualquiera. Pueden mantener la primera, la segunda, pueden cambiar la primera y la última, o sea, no interesa. Pero 2 de ellos deben cambiar. Y ese cambio es automático a través de estos contactor de derecha, contactor de izquierda. Jamás trabajan juntos. Ahora, como es trabajo pesado, no hay relé térmico si hay fusible. Ya sabemos que no debe haber. Y esta es una solución, sí. Cuando vean inversión de giro, así va a estar. O tal vez alguien va a decir también, ¿y puedo yo armar esto? Sí, armar se puede. Pero para que se quede y sea mi solución, debo verificar si el disyuntor permite o no permite. Si el disyuntor permite, perfecto, es otra solución. No permite, jóvenes, no hay otra solución, la única sería esta. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en disyuntores. Entonces, esto está sujeto a comprobación. Ahora, por último, podemos decir de que ahí habíamos terminado indicándoles que puede haber también freno. El freno ya habíamos hablado como una característica, ¿no? Que donde se aplica freno a un motor, ¿qué se está haciendo? Se está aumentando el torque resistente, se hace que
que su motor tenga velocidad cero, eso es frenar, reducir velocidad. Estamos aumentando la carga resistente, eso significa exigir al motor. El motor, jóvenes, cuando ustedes están frenando, el motor no se queda así, reacciona, empieza a pedir una corriente grande, quiere desarrollar un torque grande, quiere vencer a eso que le está frenando. Entonces hay exigencias mecánico-eléctricas elevadas. Entonces también tiene trabajo pesado. Si tiene trabajo pesado y solo gira un solo sentido, ya saben, este es el esquema. ¿Y dónde está el freno? ¿Cómo yo dibujo el freno? Bueno, el freno lo dibujamos de esta manera. Se los voy a dibujar ahí para que ustedes puedan entender. Muchas veces, a veces en los esquemas hay freno y hay que colocar. El freno es un circuito externo completamente separado, jóvenes, ¿ya? Y normalmente lo que hacemos es, vamos a dibujarlo aquí. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero lo que hacemos es dibujar al motorcito tal como es, ¿ya? Entonces lo dibujamos, ¿ya? Ese es su eje, ¿ya? El eje del motor, lo que gira. Y el tema de freno entra ahí, jóvenes, ¿ya? Y se coloca unas balatas, jóvenes, aquí lateralmente, balatas, ¿sí? Así las balatas que ustedes conocen, de las del auto, si quieren, o las de bicicleta, los tacos de frenitos, así, parecido a eso. Y este sistema de freno es un sistema externo, ¿no? Es un sistema, si quieren, electromagnético, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero es externo. Cuando se procede, si quieren, dependiendo de la máquina, por ejemplo, si es un guinche y está subiendo objetos pesados hacia arriba, se debe detener en forma suave. ¿Sí? Suave significa debe frenar. Entonces, en el momento en que se va a frenar en un cierto nivel, automáticamente el freno ingresa y aprisiona el eje y lo detiene. Entonces, en ese momento el motor empieza a tener exigencias mecánico-eléctricas elevadas. Y como tiene que subir y tiene que bajar y además tiene freno, tiene trabajo pesado. Entonces, un circuito que es solución es este que están viendo. Fusible contactor. No se le termina porque es trabajo pesado. Y ese es su esquema, jóvenes. Nada más. Ahora, si el motor es un guinche, es un ascensor, ¿no ve? Que sube, baja para llevar equipamiento, materiales, una jaula, en una empresa minera, en una planta industrial grande, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces tenemos también freno, pero como gira a ambos lados, entonces, ¿no ve? Ya en este caso, mi esquema ya no tiene que ser ese, sino puede ser este, ¿no ve? ¿Sí? Y lo mismo, jóvenes, aquí también, si quiero introducir lo del freno, ya sabemos que esto es trabajo pesado para giro a ambos sentidos, y por lo tanto, entonces, yo dibujo aquí cito los balatas, sí. Entonces, eso significa que hay freno tanto al subir como también al bajar. Entonces, hay trabajo pesado, jóvenes, ¿no ven? Si, además hay inversión, ya es trabajo pesado. ¿Puedo usar fusil? Sí, solución es esta. Y bueno, así es el esquema. ¿Alguien más? ¿Sí podemos hacer con disyuntor? Sí, se puede, pero sujeto a comprobación. En el otro caso también podemos hacer esto con disyuntor. Sí, se puede, jóvenes, sí, pero sujeto a comprobación. Entonces, cuando se habla de freno, jóvenes, ustedes colocan esa partecita que está ahí, el eje y sus balatitas, y listo. Uno al ver eso ya dice, ah, esto tiene freno, trabajo pesado, escaula de ardilla, arranque directo, es simple, jóvenes, con lo que estamos viendo. Ok. Otras formas de operación ya no hay, jóvenes, eso es todo. Entonces, en la industria van a encontrar en aplicaciones, ¿no ven? Van a ir viendo ustedes cómo trabaja y se van a dar cuenta si es trabajo liviano o es trabajo pesado. Y de ahí viene ese análisis que hemos ido indicándoles. Ok. Eso es todo, jóvenes, para arranque directo. Vamos a hablar ahora de este tema, del arranque directo, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Primero, en este momento no puedo comparar con otra técnica de arranque porque no conocemos, ¿no? No lo conocemos. Por lo tanto, vamos a describir sus ventajas y desventajas, bueno, de él, ¿no ve? Después ya se darán cuenta de que es verdad, si quieren.
Una de ellas, entre las ventajas, vamos a decir, el arranque directo es económico. ¿Por qué es económico, jóvenes? Estos arranques, ¿por qué son económicos? Porque no usan mucho equipamiento, ¿no ve? No usan mucho equipamiento, o sea, los circuitos eléctricos son simples, si quieren, primero podemos hablar de eso, ¿no ve? Los esquemas eléctricos, si quieren, el esquema, ¿no ve? Es en este caso el arranque directo, su dibujo, el circuito, la técnica, es un esquema simple y sencillo, no es difícil, no es complicado. Y por lo tanto podemos decir que es económico porque se usan elementos de materiales convencionales, estándar, como ser cables, contactor, fusibles. Sí, no usamos mucho de eso porque el esquema, como han visto, es simple, sencillo de entender, no es complicado. Ya vamos a ver, comparado con otros, ¿no? Y también podemos decir que su torque, o la ventaja es que su torque del motor, de este arranque directo, de esos motores jaula pequeños, es muy alto. Esa es una ventaja. Por eso habíamos dicho que en estos arranques los motores pueden estar con carga o pueden estar sin carga. Tiene la capacidad de poder manejar. Esa ventaja sale de este gráfico, jóvenes. El torque que desarrolla el motor durante el arranque directo, ¿no ve? Es elevado, es mucho más alto que el nominal, que el resistente, es alto. A eso se refiere y eso es una ventaja. Por eso es de que el motor puede arrancar sin carga o con carga. ¿Qué es carga? Ya entienden. Los mecanismos acoplados al eje, arranca en vacío o con carga, como ya se les ha explicado a ustedes anteriormente. Desventajas, jóvenes. La desventaja es de que la corriente que consume en el arranque directo, cuando arranca en forma directa la máquina, es muy grande. Esa es una desventaja, jóvenes. La corriente que consume, ¿no ve? En un arranque directo, un motor jaula pequeño, ¿no ve? Es muy alta. Y eso ya sabemos que es 6, 7 veces su valor nominal. Por eso decimos que es alta. O sea, pide una corriente elevada. Y eso hace que sea una desventaja. Pero ya saben ustedes, ¿no? Esa corriente elevada, sí, elevada con respecto a su nominal. ¿No? Sí, estamos de acuerdo. Y pues es una desventaja. Pero nosotros lo arrancamos directamente, pese a que su corriente es elevada. Con respecto a lo que maneja el sistema industrial, esta corriente no es grande. Estamos hablando de motores jaula pequeños, corrientes nominales pequeñas. 6 veces puede ser 100 amperes, 120 amperes, 150, no hay problema. Un sistema industrial maneja eso. ¿Por qué? Porque el jaula es pequeño. Pero esta es una desventaja, el que pida corrientes grandes, ¿ya? Y el torque exterior es una ventaja, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, jóvenes, para evitar, digamos, en este caso, confusiones. Okay. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al arranque, si quieren, en este caso directo. Bien, antes de pasar a esto, yo después ya no hablo más yo de esto, ¿eh? Si hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, pueden hacerlo. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Nada, muy bien. Pasamos entonces a ver el accionamiento, técnica de arranque de motores jaula siempre, ¿no? Y con arranque estrella delta. Muy bien. Bien, esta técnica de arranque es una técnica que se usa también, sí, con motores jaula, pero no puedo equivocarme, no es con jaula pequeños, desde ya, ¿no? Sería torpe en estar haciendo estrellas deltas con jaulas pequeñas, ¿no? Está mal. Si no, es para motores jaula, pero ya no pequeños, claramente, ¿no? Entonces hay unas condiciones necesarias y suficientes. Ustedes deben
deben fijarse, ¿no ven?, ciertos datos técnicos y aspectos operativos del motor para asegurarse de que el esquema que van a usar es un esquema de accionamiento estrella delta, para estar seguros de que el motor pueda accionar sin problemas. En estos casos, esta técnica de arranque tiene ciertas condiciones necesarias y suficientes. Ya no son dos. Como pueden ver, tenemos ahí 5 condiciones necesarias y suficientes. Las 5 debe cumplir, jóvenes. Si uno de ellos no cumple, bueno, no puedo yo armar, no puedo elegir esta técnica de arranque porque no va a ser satisfactorio. Bien, entonces en ese sentido vamos a ir viendo cada uno de las condiciones necesarias y suficientes. La primera, jóvenes, es de que el motor debe ser jaula de ardilla. Y eso es importante, ¿no? Sí. Reconocer que el motor sea jaula. Si no lo reconocen, jóvenes, tienen que ir a su placa, ¿no?, su catálogo, y de estar seguros, pues, de que es jaula. No es un trabajo difícil. Segunda condición, de que el motor debe ser mediano grande. Ah, muy bien. Ya tiene que ser mediano grande, jóvenes. Entonces, puede ser de 2 polos, ¿sí?, de 4, de 6, de 8, no interesa, pero tiene que ser mediano grande. ¿De qué potencia es mediano? Pues ya hemos hablado, ya les he dicho, no les voy a dar. Está en las tablas, ¿no ve? Para 2 polos, ¿cuánto es mediano? ¿Cuánto es grande? Ahí está, para 4, para todo. Entonces, en esos catálogos de motores medianos grandes debe estar necesariamente, ¿no ve? Ok. Si se aseguran que el motor es jaula y es mediano grande, ya podemos decir, sí, estrella delta podría ser. Todavía no es, sí. Tercera condición. Esto es importante, jóvenes, por eso les decía que vean Yahoo, por eso se les ha explicado en la anterior clase también el tema de la carga resistente. Es de que deben asegurarse que el arranque del motor debe realizarse sin carga, jóvenes, ¿no? Eso significa, ya hemos hablado, que de inicio en el motor no está acoplado una inercia, pero despreciable, si quieren. Eso hemos visto en el tema de bombas ventiladores, ¿no ves? Sí, les hemos mostrado las cosas de cargas resistentes. Entonces, sí, es despreciable. El motor dice que arranca en vacío, hemos hablado. Ustedes tienen que asegurarse de que arranca sin carga, o con carga mínima si quieren, como hemos visto, despreciable, o se llama arranque en vacío. Así. Por lo tanto, entonces, el torque resistente es bajísimo, ¿no? Y por ese hecho, si trabaja así, si arranca así, entonces ya podría decir jaula, mediano, grande, arranque en vacío, ya, jata, estrella delta. No, un cachito, todavía no. Esta otra condición también debe cumplir y es una condición técnica, jóvenes. No cumple esto, no va a dar. Deben observar que el motor, jóvenes, en su caja de terminales, aquí en su caja, aquí, la caja de terminales, en cada caja que tenga de terminales, debe tener necesariamente los 6 terminales disponibles. ¿De qué terminal estoy hablando? De eso que les hemos indicado. Terminal de una bobina U y X, terminal de otra bobina B y Y, terminal de otra bobina W, Z. Esos 6 terminales tienen que estar en la caja. Si no están los 6 terminales en la caja, ejemplo, hay solo 3, está U, B y W, los X y Z no aparecen, está conectado ahí adentro, ya sea en estrella, el delta, no interesa. Entonces, ese motor no se puede arrancar en estrella delta. Entonces, condición necesaria y suficiente que debe existir los 6 terminales en la caja de terminales. Y eso es simple, jóvenes, ¿no? Ustedes se acercan, destapan la tapa y aquí adentro tienen que estar los 6 terminales. Si no hay, listo, no se puede arrancar en estrella delta. Muy bien. Y por último, este otro dato técnico también que es requisito. No cumple, no se puede. El motor, jóvenes, este motor, si digamos es ya
jaula, mediano grande, arranca en vacío, tiene 6 terminales en su caja, ya cumplí. Ahora tengo que ver, ¿no? Tengo que ver una condición adicional, ¿no? Que tiene que ver con el voltaje, jóvenes. ¿Ya? ¿Con el voltaje de qué? Con el voltaje de alimentación. Así como hemos ido viendo en estos esquemas, este motor, ¿con qué tensión trabaja? Ahí está, 220. ¿Ya? Y sabemos que está en delta, ¿no? Sí, esas cosas. Puede trabajar en 380 también, sí, en estrella. Pero no estamos hablando ahora de pequeños, pero ese es voltaje, ¿no? En este motor, en estos motores también yo debo hablar de esa forma. El motor debe tener su tensión, dice, su voltaje para el trabajo del motor. Debe ser. Para la conexión delta, debe coincidir con la tensión de la red de energía. Ah, muy bien. Si yo tengo un motor grande, mediano, tengo que fijarme su delta. Cuando está en delta, ¿qué tensión requiere? Si dice ahí requiere 220, entonces, ¿no ve? La tensión del motor es 220 cuando está en delta y por lo tanto dice, ¿no ve? La tensión, en este caso, de la Z, ¿no ve? De la Z debe coincidir con la tensión de la conexión delta. Eso significa que la red de energía que le voy a querer conectar a ese motor mediano, grande, etcétera, etcétera, también debe ser igual que de conexión delta. Si el delta es 220, la red de energía tiene que ser 220. Si el delta es 380 y tiene que ser la Z 380. Si el delta del motor es 440, la Z tiene que ser 440. Si el delta del motor es 660, la Z tiene que ser 660. A eso me refiero. ¿Ya? Nosotros les estamos pasando unos catálogos que cuando están en 220 están en delta, estos motores Siemens, y estrella 380. Entonces, si trabajamos con estos motores, si está el delta de todos estos en 220, la Z tiene que ser 220. Eso se refiere. Pero eso no implica que no hay, ¿no? Porque existe, ¿ya? Motores que también tienen en delta 380. ¿Y su Z cuánto tendría que ser? 380. Hay motores que tienen delta 660. ¿Su Z cuánto tiene que ser? 660. Sí, el catálogo que se les ha pasado es 220, delta, estrella 380. Está bien, pero no es el único catálogo. Hay otros. Esto es para el caso nuestro, pero hay otros países, en otras aplicaciones, o en nuestro mismo país, en una industria especial donde yo tengo motores que me he comprado en Alemania, 380 delta y 660 estrella. Bueno, pues, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces tengo que generarme de 380. Y si es 380, mi delta debe coincidir con 380 para que sea arranque estrella delta. Sí, para eso. Pero no solo eso, sino que la estrella, la conexión estrella, debe ser para una tensión raíz de 3 veces la conexión delta. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, en estos motores de Siemens. Si mi delta es 220, la Z debe ser 220. La primera parte. Cumple. Y su estrella, ya sé que es de estos de Siemens 380. Debe ser, dice, su estrella tiene que ser raíz de 3 veces la del delta. O sea, raíz de 3 veces multiplicado por 220. Yo multiplico y tengo un resultado. Ese resultado me va a dar 380. Si cumple eso, jóvenes, yo puedo arrancar ese motor en estrella delta. Si no, no. Entonces, no todos los motores en la industria pueden ser o están diseñados para arrancar en estrella delta. No todos. ¿Ya? Tenemos que fijarnos estos detalles. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos donde yo quiera hacer arranque estrella delta, debo observar. No es que agarro cualquier motor y le meto nomás. No, no, no. Tengo que ver cuál es mi Z de energía, cuánto es mi Z. Por ahí tengo 380, no tengo 220. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi motor tengo que comprar, ¿no? Delta 380.
Y estrella, raíz de 3 por 380, lo que salga, si sale 660, 660. Y si mi Z es 220, puedo comprar esto de Siemens, delta 220. Y el estrella, raíz de 3, 220, 380. Este de Siemens sirve. Sí. ¿Puedo arrancar en estrella delta? Sí puedo. Bueno. Entonces esos cuidados hay que tenerlos, jóvenes. ¿Ya? Cuidado que estén ahí en una industria, tal vez alguien va a ir a trabajar en una industria minera, una grande, San Cristóbal, ese tipo. Ahí van a encontrar motores, jóvenes, sí, sí. Pero la red de suministro, jóvenes, la red de energía no es la que nosotros tenemos. Eso no es porque ellos quieren, sino porque las máquinas, los motores, los equipos de minería, etcétera, vienen para otras tensiones porque fabrican, pues en este caso, ciertos fabricantes en nivel global, pero no hay muchos. Y bueno, ya están establecidos y fabrican para las tensiones de su país. Y bueno, nosotros no tenemos eso. Bueno, hay que generarnos esas tensiones, ¿no? Pero la condición de arranque, no importa qué tensión es, no importa si es de aquí, de allá, debe cumplir estas condiciones. Muy bien. Entonces, para un arranque estrella delta, jóvenes, tiene que cumplir necesariamente esas 5 condiciones que se les está indicando. Conexiones, esto es a manera de ejemplo, jóvenes. Como ya hemos hablado, terminal VW llega a la alimentación de energía y cuando quieren conectar el X y el Y y el Z juntos, eso es conexión estrella, ya sabemos, esta es conexión estrella y este es 380. Y aquí también terminal VW, ¿no? Llega la energía, siempre esos, y X, Y y Z, ¿sí? Hay que conectarlo en delta, ¿sí? Estas borneras que ven así, ¿no? Tal vez un poquito diferente a lo que les he explicado, sí, así lo coloca el fabricante y en la caja, jóvenes, de borneras. ¿Y por qué coloca en desorden? ¿Por qué no pone U con X, B con Y, W con Z? ¿Por qué no coloca así? Porque así debe ser. El terminal U es este, su otra final es este X de aquí, cruzado está. B con Y, W con Z. ¿Por qué coloca así? Por la facilidad de hacer estas conexiones. Entonces, para estrella hay que unir X con Y con Z. Sí, lo mismo. Puede estar esto aquí, puede estar allá, no importa, hay que unirlo. Pero para el delta es un poquito especial. Si yo coloco U, X, B, Y, W, Z como debe ser, voy a hacer el final de la primera bobina con principio, el final con principio, el final con principio, ¿no? Sí, eso es si quiere, un trabajo arduo, si quiere podemos decir, ¿no? Pero lo preparo de esta forma, el U, su X, el B, Y, el W, Z, sí, bobinas separadas. ¿Cómo hago el delta? Fíjense, simple, sencillo. Final de la primera bobina, que es el X, con el principio de la siguiente. Uno es dos. Final de la segunda bobina con el principio del siguiente, ¿sí? Y final de la tercera bobina, que es Z, con el principio del siguiente. O sea, así, con estas pletinitas, hago rapidito la conexión delta. Esa es la, digamos, la práctica, ¿no? Sí, está bien. Pero si quieren lo dibujan ustedes, normalmente dibujamos U, X, B, Y, W, Z. Y estrella hacemos así y sabemos cómo hacer delta. Cualquiera, jóvenes. Pero no puedo cambiar yo estas conexiones, ¿no? Cualquiera, no hay problema, pero no puedo cambiar las conexiones. Y siempre, U y X son una bobina. Principio, final. Principio, final. Principio, final. Pueden estar, aunque así, no interesa, pero son así. Y la conexión estrella, saben cómo se hace la delta. Y la energía siempre llega a U, B y W. Ok. Tensión delta para conexión 220, el de Siemens. Tensión estrella para conexión 380 Siemens. Sí, esos motores que les he dado. Sí. Pero hay otros, ya les he dicho, ¿no ve? Puede ser delta 380 y esto es 660. Sí. Hay otros. Eso ya depende de las aplicaciones. Sistemas, ¿no ve? En este caso de tensión que tiene la fábrica. Lo mismo es aquí. Terminal U, una bobina, terminal X, terminal B, terminal Y, otra bobina, terminal W, terminal Z. Estrellas se unen los en un mismo punto y hay un neutro. Esta es conexión estrella.
Y el delta ya saben, jóvenes, terminal U, terminal X, ¿sí? Terminal B, terminal Y, terminal W, terminal Z. ¿Qué cosa tienen que unir? El final de esta bobina con el principio del siguiente, el final de esta bobina con el principio del siguiente, el final de esta bobina con el principio del siguiente, y siempre llega la energía a U, llega a B y llega a W. Lo mismo aquí, la energía siempre a U, a B y a W. Conexión estrella, conexión delta o conexión triángulo, así se llama, ¿no? Esto ya lo han visto también en electrotécnico. Bien. Vamos a explicarles ahora un poquito vamos a hablar de la técnica de arranque estrella delta. Para eso hemos dicho que debe cumplir con todo esto. El motor tiene que cumplir, el sistema tiene que cumplir con todo esto. Y si ha cumplido, jóvenes, si cumple, todavía vamos a hablar en forma general, ¿ya? Si cumple todo eso, entonces podemos hablar un esquema estrella delta. Este es un ejemplo, jóvenes, todavía por el momento, general, ¿ya? Genérico. Se está cumpliendo que el motor es jaula, mediano, grande, bla, 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 todo cumple. Entonces, yo tengo que armar un esquema de accionamiento, usar una técnica de arranque estrella delta. Para que nos vayamos acostumbrando, el arranque estrella delta tiene un diseño, es un circuito. Un circuito que permite arrancar la máquina. ¿Qué es eso? Permite dotarle de energía a la máquina para que empiece a funcionar y luego funcione normalmente, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Como ven, ya no puedo yo armar un arranque directo, o sea, no se puede. No va a funcionar, no da, no es condición necesaria suficiente. Si algo eso, ya me equivoqué, pues, ya lo he pelado, ¿no? Entonces, como pueden observar, el circuito, si quieren, se complica un poquito. Pero este nombre que tiene de arranque estrella delta es un nombre que viene justamente y nace de esta gráfica, jóvenes, de la forma operativa, de la forma como arranca el motor. Entonces, para entenderlo en forma correcta, el esquema de arranque estrella delta o la técnica de arranque estrella delta tiene relación ¿no? con este esquema. Entonces, para entenderlo, jóvenes, nosotros debemos tenerlo presente de que el motor, este motor, inicialmente arranca, jóvenes, arranca cuando está conectado a estrella. O sea, en estas técnicas de arranque, no importa qué motor sea, jaula, de potencia, no sé, mediana o grande, no importa cuál, que cumpla todas esas características. Entonces, cuando lo arrancan ese motor, ¿no? Cuando están arrancando, el motor tiene que conectarse en estrella, jóvenes. Arranca en estrella. Entonces, ¿eso qué significa si arranca en estrella? Significa que el motor funciona en esas condiciones en el arranque, durante un cierto tiempo. No sé, 3, 4, 5 segundos, 20 segundos, ya hemos hablado de eso. ¿Y ese delta para qué es? El delta ya no es del arranque, jóvenes. El motor arranca en estrella y funciona nominalmente, normalmente, cuando ya termina el arranque. No funciona en estrella, sino se debe desconectar la estrella y se debe conectar en delta, el solito. Y funciona en delta. De ahí viene su nombre, jóvenes. Arranque en conexión estrella, funcionamiento normal en conexión delta. Muy bien. Entonces, ya indicándoles así, yo creo que están entendiendo que en el momento que accionen un motor jaula, mediano, grande, etcétera, etcétera, arranquen el motor en ese momento que den la orden, se va a conectar en estrella y va a arrancar.
Y cuando termine el arranque, ¿no ve? Cuando su velocidad pase de 0 a su velocidad nominal, esté llegando a su velocidad nominal, se desconecta la estrella y se conecta en delta para trabajar todo el tiempo, ¿no ve? Nominalmente, 1000 horas, 500, lo que ustedes quieran. Y en el arranque, en estrella. ¿Ok? Ahora, esas conexiones. Para el arranque debe conectarse en estrella, automáticamente. Y cuando termine el arranque, debe desconectarse la estrella y el motor debe conectarse en delta para funcionamiento normal, y a partir de ese momento, porque ya ha terminado el arranque. Eso lo tienen que hacer en forma automática, jóvenes, y para eso necesita un juego de contactores, igual que este. Un contactor adicional para estrella y otro contactor adicional para delta. Entonces vamos a analizar este circuito para que ustedes se den cuenta, ¿no?, de cómo arranca y cómo funciona normalmente. Y hemos dicho, arranca en estrella y luego se conecta en delta para funcionar normalmente, ¿no ve? Sí, el estrella tiene que abrirse, no puede estar estrella delta, ¿no ve? Sí, 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 muy bien. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Primero, olvídense de la presencia de esta segunda parte. Esto no hay. Esto lo podemos borrar en este momento, ¿ya? Todo esto no existe. Está el motor, U, B, W. Están sus terminales, X, Y y Z. U y X una bobina, B y Y otra bobina, B, W, Z otra bobina. No hay esto, jóvenes. Entonces, en esa condición, jóvenes, si ustedes, este es, ¿no ve? X, ¿ya? No hay esto, no hay. Entonces, la energía va a llegar a U, B, W. No hay esto, ¿no? ¿De dónde viene? Ya sabemos, de la Z, ¿no? ¿Sí? Esa energía viene y llega a U, B, W. Y el motor tiene que estar, hemos dicho, conectado en estrella cuando ustedes cierren esto, ¿no? Llega la tensión y por lo tanto en ese momento cuando se ha cerrado ese señor de contactor de principal que se llama, este contactor de estrella también debe cesarse. ¿Para qué? Para unir el X con el y para unir el Y con el Z, o sea, para hacer el estrella. Esto no hay, no hay. Y en esa condición, cuando yo cierro esto y se cierra la estrella, esto no existe, el motor arranca en estrella. Si alguien ya se ha dado cuenta, dice, ah, sí, está arrancando en forma directa un motor grande, mediano, en forma directa, jóvenes, esto no hay. Estoy haciendo conexión directa, arranque directo estoy haciendo. Sí, pero ahí viene el detalle. Este está en estrella. La tensión está en 220. No está en 380. Está en 220. No está en 380. ¿Y por qué no está en 380? Porque mi Z es 220. Y esta Z coincide con la tensión del delta del motor. El motor en delta trabaja con 220 y va a trabajar todo el tiempo en delta. ¿Qué tensión tengo que darle si va a trabajar todo el tiempo en delta? 220. Pero cuando arranco, ¿no ve? Lo arranco no en delta, arranco en estrella. Pero la estrella era para esos 380, sí, es verdad, pero yo no estoy poniendo la 380, estoy colocando 220 a la conexión estrella. ¿Para qué?
para que este motor pueda arrancar. Ese es el artificio, jóvenes, esa es la técnica. Seguramente hubiesen dicho ustedes, si esto está en estrella, entonces debíamos aplicar 380. Sí, eso fuera arranque directo. Eso es arranque directo. Y eso no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si hago eso, esto es 380, pongo estrella y esto pongo 380, eso es arranque directo, jóvenes. Este motor me va a pedir miles de amperes. Y yo no quiero eso. Voy a perturbar a mi industria. Entonces, ¿qué hace qué han hecho estos señores que han inventado esta técnica? Han dicho no. Si la Z es 220, el motorcito, su delta es 220 y su estrella es 6 de 3220, 380. Entonces podemos arrancar con 220, pero conectado en estrella. Y lo han estudiado, así nomás todavía. Sus ecuaciones, han hecho todo. Y han visto, jóvenes, que cuando arranca así, ¿ya? La corriente que viene cuando arranca, esta de aquí, ya no son esos miles de amperes, sino es más pequeñito. Y por lo tanto podemos decir que la corriente que pide no perturba a la industria. Está bien. Ah, muy bien, pucha, qué belleza. Y que su torque puede arrancar, puede manejar. Ese es el detalle. El torque que genera este motor en estas condiciones también no es tan grande como si hubiese arrancado en 380, es enorme. No, más bajito también. ¿No? Pero, como aquí decía, que el arranque del motor es sin carga, no hay carga despreciable, solo tiene que mover el rotor. Por lo tanto, entonces el torque que genera aquí en esta condición es el suficiente, ¿no? De grande, ¿no? No es grande, ¿sí? Es el suficiente para poder mover el eje del motor y arrancarlo y aumentar su velocidad hasta cercana a la nominal. Ese es el artificio, jóvenes. Y cuando ya está terminando de arrancar, ya está casi cerca a la nominal su velocidad, lo que sucede es, jóvenes, este contactor se abre, solito se abre. Ya vamos a ver cómo. Se abre. El motor se desconecta. Ya no le llega tensión, pero no está conectado en nada. Durante un instante se desconecta, pero su eje ya está girando. Y cuando se desconecte esto, no más antes, cuando se abra esto, recién se cierra esto. Y el motor se conecta en delta. Y a partir de ese momento empieza a funcionar en delta. Este motor, si está en delta, su tensión es 220, ¿sí? Está trabajando con su tensión nominal. ¿Qué corriente va a venir? Su corriente nominal, porque está ya en funcionamiento normal. ¿Qué corriente viene? La nominal. ¿Qué torque va a generar aquí en su eje? Su nominal, más grande que el de arranque, ¿sí? Su nominal. Ah, entonces, ¿va a poder manejar esa carga? Sí, no hay problema. Y se queda en condición delta por el resto del tiempo. Si tiene que funcionar 500 horas, funciona 500 horas. Si tiene que trabajar 1000 horas, funciona 1000 horas. Y cuando detengo, lo abro esto, también se abre el delta porque este otro ya está abierto. Y de nuevo se para. Quiero arrancar de nuevo, cierro A y cierro el estrella y de nuevo otra vuelta, pasa un tiempo, se abre y luego se cierra delta y así trabaja. A eso se llama arranque estrella delta. Pero ¿cuál es por qué hacemos esto? ¿No? Porque nosotros queremos arrancar motores jaula, medianos grandes, bla, 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 bla. ¿No? Queremos arrancar, queremos hacer funcionar. Y como no me sirve la técnica de arranque directo, porque pide miles de amperes,
¿no? Entonces se ha buscado esta técnica y se lo arranca así, ¿no ve? Al motor, conexión estrella, que era para 380 con 220 a tensión reducida, se lo arranca, ¿no ve? Y se lo hace funcionar en delta con su tensión normal. Por eso en sus condiciones dice claramente, ¿no ve? Que la tensión del delta debe ser igual a la tensión de la Z, ¿sí? ¿No ve? Eso debo hacer cumplir y por lo tanto, mi motorcito, ¿con qué aplicación tendrá? No sé, será bomba, ¿qué será? Va a trabajar sin problemas y sin perturbar en el arranque, sin molestar al sistema, sin perturbar el sistema. De ahí viene justamente la necesidad de usar este tipo de esquema o de técnica de arranque estrella delta. Ok. Ya saben el uso fusibles, el eterno, trabajo liviano, giros derechos, lo vamos a ver. Por el momento quiero quedarme ahí, porque les vamos a mostrar un poquito con una deducción, con unas pequeñas ecuaciones, justamente, ¿vale? Esa ventaja que tiene la conexión estrella o el arranque estrella delta, en este caso, ese hecho, esa técnica, podemos decir, de por qué estamos arrancando en estrella con tensión reducida, ¿no ve? Y luego le cambiamos a delta para que funcione normalmente. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Técnicamente, ¿qué sucede? Con su corriente de partida, con su torque, ¿qué pasa? Ya les he explicado. Sí, ¿no? Con respecto al arranque directo, sí, pues va a pedir menos corriente, su torque también va a ser menor, pero no perturba el sistema y puedo yo arrancar un motor mediano grande con esta técnica. Con directo no puedo. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo, aquí también tengo un poquito para que ustedes vean una, bueno, descripción, ¿no ve? Sí. Motor, contactor contactor de delta, esto es protección que puede ser disyuntor termognético, es un contactor. Este contactor es igual que este contactor es igual que este. Sí, es un esquema solo para mostrarles. Bien, vamos a partir de aquí, jóvenes, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerles a ustedes una demostración, si quieren, ¿no? De qué es lo que está pasando con el torque y la corriente de partida del motor. Sí, vamos a analizar este esquema parte por parte. Primero vamos a analizar el arranque. En conexión esté, el delta está abierto, no funciona. Entonces ese circuito lo vamos a estudiar y vamos a ver sus ecuaciones para esa condición. Y después, ¿no ve? Después vamos a analizar el tema, ¿no ve? Comparado con el delta. O sea, con, si quieren, una conexión del motor ya no en estrella, sino en delta, jóvenes. ¿No ve? ¿No? En delta. Ya no estoy arrancando en estrella, estoy arrancando en delta. ¿No ve? Eso es un arranque directo. No puedo, no debería ser. Está bien, no hay problema. Pero queremos mostrarles a ustedes que es teóricamente qué es lo que pasa, ¿no ve? Y qué es lo que se obtiene. Y luego, ¿no ve? Hacer una comparación, hacer un análisis, ¿no ve? De ese arranque estrella delta que estamos haciendo, de la estrella con este delta, y sacar en conclusión, si quieren, ¿no ve? En conclusión, ¿no ve? Algunos aspectos relacionados con sus torques, con sus corrientes de partida. En otras palabras, queremos mostrarles de que el torque realmente se reduce, pero puede accionar porque está en vacío. Se reduce la corriente de partida sustancialmente, sí, no perturba ya al sistema. Sí. Eso es lo que queremos mostrarles y algunos otros detalles en este caso específicamente. Muy bien. Entonces, primera parte, cuidado que se me estén confundiendo, porque a veces ahí se confunden. Por eso les estoy diciendo, vamos a hacer un análisis de este circuito.
por partes, jóvenes. Primero, este delta no va a existir, no voy a dibujarlo y solo dibujo toda esta parte que parece arranque directo y esto está conectado en estrella. Sí, eso. Y ahí analizamos qué pasa. Pero en forma clara de que la tensión de alimentación es 220. ¿Sí? Y este arranca en estrella. Ok. Entonces aquí yo tengo ese dibujo, jóvenes. El motor está conectado en estrella. Ya no estoy dibujando todo. Ya está en estrella. Así está. Conectado en estrella está. Terminal U, B y W. El X y el Z están unidos. Conexión estrella. Estoy arrancando en estrella. ¿Sí? El delta no me interesa, ¿no? Porque estoy arrancando. Ok. Tengo los mismos elementos. No importa si es trabajo liviano, lo vamos a ver. No hay lío. Entonces, cuando yo arranco en estrella, esto se cierra, llega energía, el contactor de estrella se cierra y conecta en estrella y arranca en estrella. Muy bien. Entonces aquí yo voy a ir indicándoles qué tensiones estamos aplicando a la motor, al borne VW. Estamos aplicando, jóvenes, la tensión del sistema, de nuestra industria. Si es una tensión 220 voltios trifásica de alterna, 50 Hz, ¿no ve? Entonces a U y B y W, si yo agarro un voltímetro y empiezo a medir las tensiones entre cualquiera de ellas, yo tengo 2B. ¿Sí? Este está en estrella. Eso significa, jóvenes, en este dibujo, o este es lo mismo, ¿no? Que al borne U, que sería este si quieren, vamos a ir, si quieren ahí, un poco aclarando las cosas. Este va a ser mi borne U, si quieren, este borne de aquí, ¿no? U. Este de aquí es mi borne B, si gustan, y este es mi borne W. Al borne U y al borne B y al borne W, a cualquiera de estos, estamos aplicando 220. O sea, hay 220 entre U y B, entre U y W 220, entre W y B también 220, entre B y W también 220. ¿Sí? Todo 220. Entonces aquí es lo mismo. Entre U y B hay 220, entre este y este hay 220, entre este y este hay 220 y entre todos. ¿Está bien? El motor está conectado en estrella. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, a la tensión, jóvenes, a la tensión que llega al borne U del motor, al borne B del motor, a esa tensión se lo llama tensión de línea. Eso ya saben de electrotecnia o de circuitos. La tensión entre B y entre W también se llama tensión de línea. Estos son las tensiones de línea. ¿Cuánto es? 220 voltios, ¿no? En este ejemplo, ¿verdad? De línea. Y también hay otro concepto que ustedes han visto que se llama tensión de fase. La tensión de fase, jóvenes, es la tensión que existe entre el borne U, si quieren, y el borne X de una fase, entre el borne B y el borne Y, entre el borne X, W y el borne Z. Esos son de fase. O sea, entre este borne, entre este borne U y X, que está aquí, si quieren, ¿no ve? Entre el borne B y Y, que está aquí, y entre el borne W y Z. Los tres están unidos en este punto. Ya sabemos que esto es X es igual a Y y es igual a Z, ¿no ves? Sí. A esa tensión entre U y este punto X se llama tensión de fase. Y la tensión de fase, jóvenes, ¿ya? La tensión de fase, ustedes saben muy bien, está dada por una ecuación y está en función de una tensión de línea. Y la tensión del fase es dada entre U y X, que sería este vector, y sería tensión de fase, que sería la tensión de línea, jóvenes, tensión de línea, no U, tensión de línea, entre fase. Si quieren lo podemos poner así, tensión de línea. Lo que existe entre estos dos, ¿cuánto hay? 220 hay, sí, eso, dividido entre raíz de 3. Eso es lo de fase. Ese concepto que tensión de línea, tensión de fase, ustedes manejan, ¿no?
Muy bien. Esto pues es explicativo para recordarles, nada más. Muy bien. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito a algunas ecuaciones para poder entender este tema, ¿no ve? De que cuando está conectado en estrella, ¿no ve? ¿Qué corriente pide, qué tensión pide, qué torque genera en su eje? En esas condiciones, ¿no? Ok. No nos olvidemos que el motor está arrancando. Eso es también obvio, ¿no es? Sí. Bien. Pero está arrancando en estrella con 220. Eso es también particular. Ok. Bien. Primero vamos a hablar del torque. Esta es la ecuación general de torque que ustedes, bueno, lo han deducido en máquinas. Es un chorizo largo que es esa constante K, pero hay un parámetro ahí que influye, que es el voltaje de fase aplicado a cada una de las bobinas del motor. Entonces aquí, este K son varios parámetros de diseño del motor. Que yo sí tengo un motor, esos parámetros no van a cambiar, es constante. Y está el torque que genera en su eje, ¿no? En estas condiciones, dice que es igual a K, esa constante que depende de los parámetros del motor, multiplicada por el voltaje de fase al cuadrado. Muy bien. Como ahora esta es la ecuación general de máquinas eléctricas para calcular torque que desarrolla el motor en su eje, bueno, está bien. Pero ahora yo tengo esta situación. Entonces escribo el torque de partida del motor. Aquí estoy arrancando, por eso lo estoy llamando torque de partida del motor. En conexión estrella, por eso estoy anotando estrella. Esto es general. En estrella es igual a la constante K, que depende de parámetros constructivos, que no cambia, multiplicado por el voltaje de fase al cuadrado de esta conexión estrella. Muy bien. Y ahora lo voy a reemplazar, jóvenes. Torque de partida del motor cuando arranca en estrella. ¿Cuánto torque hay aquí en su eje cuando arranque en la partida? Es K por voltaje de fase en estrella. Voltaje de fase aquí está. A ver. Tensión de línea sobre raíz de 3. ¿Cuánto es la tensión de línea? 220. Entonces, 220 sobre raíz de 3 al cuadrado. Al cuadrado. Sí, hasta ahí. Yo creo que no existe ningún problema. Ahora, si alguien tiene algún problema en su comprensión, puede preguntar, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna duda? Pregunta. Ese sería el torque que está desarrollando ese motor en la conexión estrella cuando está arrancando. ¿Con qué tensión? 220. Pero conectado en estrella. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien. Entonces ese es el torque que genera. De ahí lo vamos a guardar, esito. Muy bien. Y también puedo saber, a ver, qué corriente pasa pues por las bobinas. O en otras palabras, jóvenes, qué corriente en ese momento que genera arranca en estrella, que genera este torque, qué corriente viene por aquí. Esa corriente que viene por aquí es la corriente que viene por aquí, ¿sí? Que entra. Es lo mismo. Esa es la corriente que circula por estas bobinas, ¿sí? Por estas bobinas. Por cada bobina de cada fase. ¿Y cómo podemos calcular esta corriente de aquí? Bueno, aplicando la ley de Ohm. Yo conozco la impedancia de esta bobina. De cada bobina conozco su Z. De cada uno, igualitos son. Conozco la tensión que se está aplicando a cada bobina, a cada fase, no a todo. Conozco también, pero yo quiero a esta bobina exclusiva. Conozco, es la tensión de fase. Y por lo tanto, entonces, aquí puedo escribir una ecuación, la ley por la ley de Ohm, y digo que la corriente que circula por aquí es igual
a la tensión que le aplicó a esta bobina dividido entre Z. Y aquí está. Y la tensión que le estoy aplicando es la tensión, ¿qué tensión? La tensión de línea, jóvenes, sí, la tensión de línea sobre raíz de 3 sobre Z. Hago ejercicios y me sale tensión de línea sobre raíz de 3Z. Si quiero escribirlo esto, fácilmente puedo poner, ¿cuánto es la tensión de línea? 220. Raíz de 3 y el Z que tiene el motor, cada bobina del motor. O sea, esta ecuación también sé cuánta corriente circula en ese momento cuando está funcionando en estrella. Este es el torque que desarrolla en ese arranque, porque está arrancando, y esta es la corriente que está circulando en ese estado de arranque. Y tengo los dos parámetros. ¿Qué? ¿Y la tensión? Bueno, la tensión conocemos, está dada, ¿no? Quieren la de fase, es 220 sobre raíz de 3, quieren la de línea, es 220. O sea, conocemos todo. Ok. Vuelvo a repetirles. Eso es un arranque, si quieren, en resumen, en estrella, directo, pero en estrella, ¿no? En estrella, con una tensión de 220. Y esas son sus ecuaciones. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a comparar, jóvenes, esto de arrancar en estrella, voy a compararlo ahora con, si quieren, en este caso, con una conexión que tiene el motor, que ya no es la de estrella, sino es de la condición cuando el motor está en delta. Y cuando el motor ya está en delta, eso es lo que quería que ustedes entiendan, es de que el motor ya terminó el arranque, jóvenes. Ya no hay arranque. Ya se acabó. Y el motor ahora está trabajando en condiciones nominales, jóvenes, normales. ¿No ven? ¿Con qué está trabajando? Está trabajando conectado en delta, ¿sí? Con una tensión de delta que tiene, que es 220, y coincide con su tensión de la red, que es 220. Y ahora quiero saber, en esta condición de operación normal, ¿no ve? ¿Cuánto torque genera en su eje? Ah, su torque nominal, ¿no ve? Sí, exacto. ¿Cuánta corriente consume? Ah, su corriente nominal también, exacto. Entonces vamos a nosotros sacar a través de cálculo ese torque y esa corriente para esta condición, que ya el motor está en delta, jóvenes, ya terminó el arranque, eso tienen que tenerlo claro. Y el circuito es este mismo, no es tan estrella, pero ya está conectado esto en delta. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no? Como ya está en delta, el estrella se ha abierto, se ha cerrado, está en delta, y ese es el funcionamiento nominal. Ya están las bobinas en delta. Aquí está su borne U, si quieren, también, su borne B, también, su borne B doble. ¿No ves? Sí, este es el borne U y este es el X debe estar aquí, aquí está, este es el borne B, este es el X con un final de la primera bobina con principio de la siguiente están unidos, final de la segunda bobina que es Y con principio de la siguiente que es W, y final de la tercera bobina Z con principio de la siguiente que es U. Sí, ya está en delta. Muy bien. Ahora, la tensión que le estoy aplicando a U y B o a B, W, ¿cuánto es? Sigue siendo R. Esa se llama tensión de línea. ¿Vale? Sí, tensión de línea.
¿Y cuánto es la tensión de fase? La tensión de línea y de fase son iguales para conexión delta. La tensión de línea, la tensión de fase son iguales para conexión delta. Eso ya sabemos. Si esta es la tensión de línea, entonces sabemos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase para conexión delta. ¿No es? Sí. Muy bien. Forma genérica, torque de par. Sí. Torque desarrollado en el eje. Bien, ¿cómo hacemos? Estamos en conexión delta, ¿no ve? Está en conexión delta. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy cesando. Estoy arrancando. Aquí, si ustedes observan, esta es la conexión delta de condición nominal de funcionamiento, ¿no ve? De condición nominal de funcionamiento. Y cuando está funcionando ahí, en esa conexión delta, ¿no ve? Ya genera un torque. Genera un torque, ¿no ve? Un torque, en este caso, un torque que desarrolla el motor y genera también una corriente que el motor consume. Pero hasta ahí, motor en delta, Z220, y yo estoy cesando esto, ¿no ve? Para que funcione. Entonces, en ese momento, jóvenes, cuando nosotros tenemos al motor en delta y energizamos, ¿no ve? El motor va a desarrollar un torque y va a consumir una corriente que pasa por estas bobinas. Ese torque y esa corriente están deducidas aquí. El torque con la ayuda de esta expresión, ¿no ve? Dice que es igual a K por un voltaje de fase aplicada al cuadrado. K para el delta está en delta y tensión de fase aplicada a este. ¿Cuánto es la tensión de fase? Es la de línea. ¿Cuánto es la de línea? Ah, es 220. Entonces, K por voltaje de fase al cuadrado en delta. K por tensión de fase, que es tensión de línea, y si esta es mi tensión de línea, mi tensión de fase es 220, pongo 220 al cuadrado. Listo. Y este es el torque que se está desarrollando en el motor, ¿no ve? En el motor, cuando nosotros estamos arrancando a este motor en conexión delta y con una tensión 220. Este es su torque. O sea que estoy armando un esquema de motor en delta, tensión 220, lo estoy cesando, estoy arrancando, ¿sí? Directo en delta, y este es el torque que desarrolla. Y la corriente, joven, y aquí tengo un circuito. Tensión que le aplico es tensión de línea. ¿Cuánto es? 220. Su impedancia es Z. La corriente que circula por aquí, ustedes saben, jóvenes, ¿no? La corriente de línea, y hay corriente de fase. La corriente de fase es ¿qué? Eso es en circuitos, en la parte de características de conexión delta, ustedes han visto. En delta cumple tensión de línea, tensión de fase. Y corriente de línea es igual a raíz de 3, corriente de fase. Y como yo quiero conocer la corriente de fase, lo que pasa por mi bobina, digo que es corriente de línea sobre raíz de 3. Entonces, esta corriente es esta, la de línea, la que es línea. Y es igual a la de fase, que está multiplicada por raíz de 3. Sí, así es. ¿Y la de fase a qué es igual la corriente de fase? Esta corriente de fase en función de voltaje y de impedancia. Fácil, por la ley de Ohm, ¿no ve? Sabemos de que la tensión de línea es igual a ¿qué? Al producto de la corriente de fase por la impedancia Z.
Entonces, la corriente de fase es igual a tensión de línea sobre Z. Tensión de línea sobre Z es corriente de fase, por raíz de 3. Y listo. Esta es la corriente que estaría, en este caso, circulando por aquí, ¿no ve? Cuando el motor está en delta, es un motor delta para 220 y le estoy aplicando 220. En esas condiciones, cuando yo cierro esto, arranco, me genera un torque aquí en su eje de este valor y me consume una corriente, ¿no ve? O pasa una corriente por aquí, en la línea, lo que pide al sistema es este valor. Tengo ya las expresiones. ¿Para qué hemos hecho esto ahora? Hemos hecho para ver, esto es lo que sucede cuando arrancamos en delta. Y esto es lo que sucede cuando arrancamos en estrella. Ahora, en este arranque que estamos viendo nosotros, estamos arrancando en estrella, no en delta, no en esto, no en esto. Estoy arrancando en estrella. Esto es lo que pasa. Entonces, y esto es lo que pasaría si arranco en delta, ¿no ve? Sí, lo que pasaría si arranco en delta. Pero no estoy arrancando en delta, en estrella. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a comparar esto lo que pasa en estrella con esto lo que pasa en delta. Es para el mismo motor, con la misma tensión, sí, con conexiones diferentes, pero vamos a hacer una comparación. Entonces nosotros ya hemos deducido este valor, ya lo tenemos, que lo hemos calculado aquí, esto de estrella, K 220 sobre 6 de 3 al cuadrado, para estrella de torques, aquí está, y para delta, también aquí hemos hecho, es este, ¿no ve? ¿No? Aquí está el otro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una comparación. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación, jóvenes? Es para demostrarles a ustedes que no puedo arrancar yo en delta. Porque si arranco en delta, jóvenes, así como estamos viendo, así, me va a pedir unas corrientes muy grandes, enormes. Y mi sistema no va a poder arrancar, se va a colapsar. Entonces no es adecuado. Pero yo no estoy arrancando así, yo estoy arrancando en estrella. Entonces queremos ver, ¿no? A ver, ¿qué sucede con esto con respecto al otro? Y eso lo hacemos aquí a través de una división solamente entre lo que pasa en estrella sobre lo que sucede en delta. Entonces yo agarro esta ecuación y lo divido miembro a miembro si quieren, estas dos. Y como pueden ir viendo, los K se me van a simplificar. Los 120 al cuadrado también se me van a simplificar. Y el raíz de 3 al cuadrado va a ser solo un 3. Ese resultado va a ser un tercio. ¿Eso qué significa? Significa, jóvenes, que cuando yo arranco a este motor mediano grande de estrella, jaula, etcétera, etcétera, ¿no ve? En estrella, dice que genera en su eje, en el arranque, genera, dice, un torque de un tercio del torque que genera en delta, o sea, del torque de que si yo arrancara, ¿no ve? El motor en delta. Estoy comparando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, si yo arranco en delta, voy a generar un torque grande, pero también una corriente grande. Y eso no es conveniente, ya les he dicho. Entonces, ¿por qué estamos arrancando en estrella? Para esto. Para cuando yo arranque en estrella, no en delta, ¿no? El motorcito me va a generar en su eje, en el arranque, no este torque grande de delta, sino un tercio de ese valor. Y adicionalmente,
¿ya? Si hacemos con corrientes, es lo mismo, jóvenes. Me va a pedir el motor cuando arranque en estrella, me va a pedir al sistema, va a pedir, ¿no ve? Una corriente también de 1/3 de lo que pide en delta. En otras palabras, si pedía 3.000, va a pedir 1.000. Si pedía 1.000, va a pedir 330. O sea que la corriente que solicita al sistema industrial se reduce sustancialmente. Y eso hace de que no perturbe, jóvenes, no perturbe a mi sistema. Y mi motor pueda arrancar nomás en estrella sin problemas con este torquecito de 1/3 delta y con este corriente que es 1/3 de la partida del delta, ¿no? Y luego trabaja en delta, sí, pero delta ya trabaja en condiciones normales, ¿no ve? Corrientes nominales, tensiones nominales, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, con este artificio de no arrancar en delta, de arrancar en estrella, logramos de que cuando arranque en estrella delta, jóvenes, cuando arme esto, cuando arranque en estrella, por aquí va a venir una corriente pequeña. Y el torque que se va a generar aquí también no va a ser muy grande, va a ser pequeño, porque estoy arrancando en estrella. No estoy arrancando en delta. Y después, bueno, se abre la estrella, se conecta el delta. Ya veo, no viene esta corriente, va a venir solo su nominal nomás. Y el torque va a generar también su nominal. No hay problema, eso ya no se analiza, eso es funcionamiento normal. Solo hemos analizado de por qué arrancamos en estrella, ¿no? ¿Y qué ganamos? Estamos viendo que se gana, sí, se gana, ¿no? Se gana, en este caso, ¿no? Que la corriente que pedimos al sistema no es grande. Pero esto es válido, solo es válido, ¿no ve? Bien, para arranque estrella delta, solo es válido si cumplen estas condiciones. ¿Por qué su torque es bajo y funciona? Porque arranca en vacío, sin carga, sin carga. Y como arranca sin carga, ¿no ve? No pide mucha corriente. Ese es el artificio, jóvenes, ¿no? Ese es el artificio. Porque esto yo no puedo arrancar en forma directa, ya saben. Yo no puedo, es grande, no puedo. Y si pudiera, lo conecto a 220, delta es 220, lo conecto, pero me va a pedir pues miles de amperes, como vamos a ver un poquito más allá. Y eso lo van a hacer probablemente en algún ejercicio que ustedes van a ir resolviendo en auxiliatura, lo van a ir viendo ese detalle, ¿ya? Ok. Muy bien. Ahora, entonces estos son los resultados, ¿no? Ya saben ustedes. Entonces, arrancamos en estrella porque reducimos la solicitud de corriente al sistema a 1/3 a 1/3 comparado si hubiese arrancado en delta. Y por esa razón ya no perturbamos el sistema. Generamos un torque en el eje del motor cuando arrancamos en estrella bajo, 1/3 de lo que si hubiese arrancado en delta. ¿Qué representa eso? Que las exigencias mecánicas, sacudones, ese estrés mecánico se reduce. Por lo tanto, la vida útil pues, del motor es un poco más larga. Tiene que ver con esos detalles, jóvenes, ¿ya? Ok. Ahora, aquí hay otro detallito que quiero que lo vean porque nos va a ser útil para después. Como ustedes ven, hemos arrancado en estrella, pero con 220. Pero estrella era para 380, pero hemos arrancado con 220, jóvenes. Y en esta condición, la tensión que le estoy haciendo llegar al de línea VW es 220. ¿No ve? Cuando está en delta, y si yo arranco en delta, la tensión que le llega a VW es 220, también su nominal. ¿Sí?
Eso es lo que sucede, ¿no ve? Sí, está bien. En ambos casos le llega 220 a VW, en ambos casos. La diferencia está en la tensión que le llega a cada fase. En estrella le llega estos 220 dividido entre raíz de 3 a una fase. En el delta le llega la tensión que le llega es la tensión de línea, o sea, le llega a los 220. Muy bien. Ahora, si yo hago una división de ese voltaje que uso en el arranque, en estrella, versus el voltaje que uso en el arranque si yo quiero arrancar en delta, yo voy a tener una relación, fíjese, voltaje de partida del motor en estrella para la fase, jóvenes, aquí está. Dice que es 220 sobre raíz de 3. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar un valor. Ese valor es 127 voltios. Y la tensión de partida que usamos para la conexión delta. Para la conexión delta, jóvenes, la de fase es igual a la de línea, por lo tanto es 220. Y nosotros ponemos 220. Cuando dividimos esto, me da este valor. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que si yo voy a hacer un arranque estrella delta, ¿no ve? ¿Sí? Yo le hago llegar a cada fase del motor, en estrella estoy arrancando, yo le hago llegar a cada fase del motor, cuando está en estrella, ¿no ve? Le hago llegar el 58% de la tensión, si quieren, de la conexión delta. En otras palabras, si mi tensión del delta es 220, si multiplico por 0,58 me va a dar 127. Eso es lo que hago llegar a cada fase del motor cuando está en estrella. No le hago llegar los 220. Las bobinas, jóvenes, estas bobinas, están diseñadas para un voltaje. En los motores Siemens, los motores son para 220 en delta. Entonces, cada bobina aguanta 220. Y los motores son en estrella para 380. ¿Y a cada fase cuánto le llega? 380 no, está en estrella. Le llega 380 dividido entre 3. Si ustedes dividen, va a dar 220 también. O sea, las bobinas de un motor, ya sea estrella, ya sea en delta, no interesa, jóvenes, ¿no ve? Ya sea en estrella, ya sea en delta, siempre están dadas para una tensión, ¿no ve? 220, y si está en estrella, le pongo 380, pero ¿cuánto le llega? 220 también. Y nunca se quema. Pero en este caso que estamos haciendo, nosotros estamos aplicando 220 a una estrella y le estamos haciendo llegar apenas 127 voltios. Y arranca el motor. Entonces, estamos diciendo que para cuando tengo un motor mediano, grande, jaula, etcétera, 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 solo es necesario aplicarle el 58% de la tensión, ¿no ve?, de la conexión delta a la estrella. ¿Para qué? Para a cada fase, ¿no?, en estrella, para que pueda mover el motor y arrancar sin problemas, pero en la condición, ¿no ve?, de arranque en vacío, ¿no ve?, esas características que tiene. No necesito hacerle llegar a la fase de cada motor, a su bobina, 220, no necesito. Solo necesito hacerle llegar, ¿no?, una tensión más baja. Entonces, por eso se dice de que el arranque estrella delta también se lo conoce arranque a tensión reducida. ¿Por qué? Porque a cada fase le estoy haciendo llegar en estrella 127 voltios. ¿No? Por eso se llama arranque a tensión reducida. ¿No? ¿Ya? Esa es la característica. Y esa característica, gracias a eso, es de que su torque es bajo y su corriente también de partida es baja. Cuando arranca en estrella. En delta, no, pues es grande. ¿No? Eso ya sabemos. Ok. Muy bien. Entonces, esas son las características. Aquí hay una demostración de las corrientes que lo pueden seguir ustedes. Ya hemos visto, se llega a ese mismo resultado. ¿Ya?
Aquí vamos a ver ahora un poco el tema de las curvas, características que tiene cada en el arranque estrella delta. Y es un poco diferente al arranque directo. Aquí están las dos curvas, pero para que puedan entender, lo voy a reforzar, lo voy a engrosar si quieren para que puedan ver. Esta curva que está aquí con rojo, si quieren, y que podía seguir jalando, ¿no? Hasta llegar aquí al 1, ¿ya? Aquí podía seguir jalando. Esa es la curva de un arranque directo, de un motor. Esta otra curva que ven aquí también es la curva de arranque directo de un motor, ¿sí? Esto debería continuar hasta llegar a 1, ¿no ves? Sí, de arranque directo. Eso es lo que hemos visto para motores jaula pequeños, etcétera, cuando arrancamos directamente. Si yo tengo un motor jaula grande y arranco directamente, igualito esta va a ser su curva y esta también va a ser su curva. Sí, igual. Si lo arranco en forma directa, ¿no ve? Claro, estamos hablando. Pero yo no lo arranco en forma directa. Lo arranco con estrella delta. Entonces, la curva del torque o la curva de la corriente y del torque ya no son estos juegos. Es diferente. Y esa curva, lo vamos a subrayar, después lo vamos a analizar, es esta curva, jóvenes. Así es su curva. Y en el torque también, jóvenes, es así. Sí, así es. Entonces, como podemos ver, lo hemos cambiado totalmente, ¿no ve? Las curvas. ¿Y con qué? Solo lo hemos arrancado en estrella, pero con tensión reducida, del 220 volts, ¿no ve? Sí. Con tensión reducida. En estrella debía arrancarlo con 380, pero estoy arrancando con 220. Tensión reducida. Con el 58% de la tensión estoy arrancando. Si ustedes agarran 380 por 58%, ahí tienen 220. A tensión reducida estoy arrancando. Ah, muy bien. Técnica, sí. ¿Quién habrá descubierto? Seguro así con las ecuaciones. Ah, se puede haber probado en su y ha arrancado. ¡Qué belleza! ¿No? Sí. Porque si no había eso, tenía que arrancar en forma directa el motor mediano grande y me pedía miles de amperes. Y ahora mi fábrica, ¿qué hago? ¿No ves? Sí, tenía problemas. Entonces ahora vamos a hacer un análisis de estas curvas, jóvenes. Primero, corriente, velocidad, par, velocidad. Siempre habíamos indicado con ustedes la corriente es cero cuando el motor está en reposo. Su velocidad también cero. Su torque cuando está en reposo es cero porque su velocidad es cero. Voltaje aplicado cero. Muy bien. Arrancamos, pero en estrella arrancamos. Primero, el motor que estoy arrancando, jaula media grande, me va a pedir una corriente. Sí. Pero ya no tan grande como de delta. O más bien, que de arranque directo. Ya no tan grande. Si yo arrancara en forma directa ese motor mediano grande que está conectado en estrella, tengo que arrancar con 380. Y si arrancara así, me va a pedir esta corriente. Pero yo no estoy arrancando así. Estoy arrancando en estrella, pero estoy aplicando 220. ¿Y qué pasa? Fíjense, su corriente que pide ya no es grande. Se reduce a un tercio. 6 entre 3, 2. A esto se reduce. Y el motor ya pide, ¿no ve? Esta cantidad de corriente al sistema. Ya no su nominal, el doble de su nominal. Pero no 6 veces su nominal.
Eso para nosotros en el instante de arranque es muy importante porque no perturbo al sistema, las otras máquinas que están trabajando. Y que no perturba mi sistema, entonces empieza a moverse, empieza a aumentar su velocidad y la corriente, fíjense, cada vez va bajando más, va bajando, la velocidad va aumentando y ya termina el arranque. O sea, estamos en estrella arrancando, jóvenes. Cuando llega más o menos a un 80% de su velocidad nominal, ¿no ve? Automáticamente, jóvenes, ya vamos a ver eso, ¿no ve? El contactor estrella se abre solito y se cierra el delta. Cuando se cierra el delta y el estrella se abre, la corriente, jóvenes, lo que sucede, ¿no? Se cierra, ¿no ve? El delta, ¿sí? Y el delta ya está trabajando con ¿qué tensión? Con su tensión de 220, y el delta es para 220. Ah, entonces está trabajando con 220. Entonces, la corriente, jóvenes, en ese instante se genera un transiente. La corriente se sube, sí, pero no muy alto. Sí, se sube, fíjense, aproximadamente hasta 3 veces el valor nominal. ¿Sí? Sube, crece. Este es un transiente, ¿ya? Es una exigencia eléctrica, pero no muy alta comparado con esto tampoco. Y de ahí, ¿no? Como ya está en delta, sigue aumentando la velocidad hasta llegar a su nominal y su corriente se baja abruptamente a su corriente nominal. Y se queda ahí trabajando permanentemente. Pero como consecuencia de ese cambio de estrella a delta está este pequeño transiente de corriente. Sí, hay. Eso es lo que hace, eso lo existe. Pero como no es muy alta, bueno, no hay mucho problema, no perturbo tampoco al sistema. Si esto fuera alto, jóvenes, bueno, no sirve esto tampoco. No es, esa es la ventaja. Ahora, aquí también lo mismo. Cuando hemos arrancado y este ha pedido una corriente de 1/3, también en el torque se reduce a 1/3, jóvenes. Eso es lo que les hemos mostrado en estrella, del de delta se reduce a 1/3. Y por lo tanto, entonces, su torque, si era 150% de la ya es 5%, no me decía, de su nominal, la mitad de su nominal. Pero ahora va a girar, claro. ¿Por qué? Porque arranca en vacío, no tiene carga mecánica nada. Y por lo tanto, entonces, con este torquecito, sí puede arrancar, puede aumentar su velocidad del motor, ir aumentando su velocidad, sí, acelerando, está aumentando. Cuando llegue a un 80%, igual que aquí, le desconectamos el estrella y conectamos él. Pero ¿qué pasa en torque? Fíjense, ¡pum! Hay un salto. El torque se crece, torque, no corriente, torque. En el eje, ¡bum!, aparece una fuerza maldita, si quiere, en ese instante. Y después, a medida que, como tiene un torque grande, lo arrastra más rápido a su velocidad nominal y la torque se baja a su condición nominal y ahí se queda. La curva resistente de la máquina que está acoplada, no sé qué será, tiene que ser una curva que esté por debajo de esta, por debajo. Si no está por encima, no sirve. Por debajo. Eso es lo que sucede y podemos ver que hay un estrés mecánico. Sí, un sacudón. No están haciendo ustedes laboratorio práctico, ¿no ve? Todo esto se arma, todito esto armado. Todo lo que van a ver en la materia conmigo, todo eso se hace, ¿no? Se sale de dudas, se hace, se ve estas cosas. Entonces, cuando hay ese cambio abrupto de estrella a delta, jóvenes, ese cambio de conexión, aparecen dos, si quieren, podemos decir dos transientes. Uno de corriente,
que no es muy alta, y otro, un transiente de torque. Una exigencia eléctrica de amperaje no muy alta y una exigencia mecánica sí elevada. Esto se nota, jóvenes. Si el motor que ustedes están arrancando no está anclado, no lo han anclado ustedes, queriendo probar. Si lo hacen estos jóvenes, el motor va a volar encima de ustedes, los va a aplanar a todititos, si es grande. El motor tiene que estar bien anclado, jóvenes. Y cuando ustedes hagan este cambio, van a ver cómo sacude, ¡bum!, cómo se quiere mover, deshacer de ese anclaje. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos temas también, ¿no? Hay algunos que dicen, no, podemos probarlo así. No, 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 no. El motor genera ese torque y se vuelca, joder, y empieza a rodar y puede destruir todo. Tiene que estar muy bien anclado, primero, para empezar, ¿no? Esa es la característica, jóvenes. La curva de corriente de partida de una estrella en estrellas está con azul. Y del torque está con azul, jóvenes. Las otras rojas son de arranque directo, sí, pero nosotros, motores medianos y grandes, nunca arrancamos en forma directa, ¿no? Sí. Solo arrancamos en estrella, delta, pero para esas condiciones, ¿no? Jaula, mediano, grande, arranque en vacío, 6 terminales en sus borneras, el delta debe coincidir con la tensión de la Z, y la Z 220, el delta debe ser 220, y si el estrella tiene que ser raíz de 3 220, o sea, 380, sí, todo eso tiene que coincidir, ¿no? Sí. Ok. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, en esta parte? Tema de arranque estrella delta. ¿Nada? Ok. Bueno, vamos a entrar ahora nosotros, como hemos entrado en en el anterior esquema de arranques directos, analizar ahora los esquemas, pues, ¿no? Los esquemas estos que ya conocen, para trabajos livianos, para trabajos pesados. O sea, lo mismo. El estrella delta siempre va a ser ese esquema ahí como está, no va a cambiar, toditos son así, pero lo que cambia es dependiendo, ¿no? Si tiene trabajo liviano, trabajo pesado, ¿no ve? Etcétera. Usa fusible, ¿no? O sea, usa relé térmico con fusible, no usa, ¿no ve? Etcétera, etcétera, que ya hemos visto. Si tiene freno, usa, no usa, eso ya sabemos. Y eso es lo mismo, jóvenes. Los motores medianos grandes, en este caso, también tienen trabajos livianos y pesados. ¿Sí? Hay bombas que tienen trabajo liviano, hay compresoras que tienen trabajo pesado, hay guinches también con trabajo pesado, hay freno también trabajo pesado, sí, es lo mismo. Y si es trabajo liviano, jóvenes, ustedes colocan pues si usan fusibles, el térmico, listo. El contactor siempre debe estar. Este es el contactor principal, contactor que maneja al motor. Estos no son los que manejan, estos son contactores solo de conexión, de estrella, de delta, no manejan al motor. Que maneja es este. Y estos tres siempre van a estar. Entonces, este, por ejemplo, ¿qué es? Ah, este es un arranque estrella delta. Sí, el motor tiene trabajo liviano. ¿Por qué? Porque es de ley. Gira a derecha, sí, porque U recibe de R, ese giro a derecha. ¿Qué conexión tiene? No puedo decir estrella delta, ¿no ve? Este no tiene conexión. Tensión 220. Ah, estoy seguro que el delta es 220. Y el estrella estoy seguro que es raíz de 3, 220, 380. Sí. ¿Mi motor es así? Sí, entonces puedo arrancarlo. ¿Arranca en vacío? Sí, eso tengo que fijarme. ¿Tiene 6 terminales en su caja de conexión? Sí, entonces puedo armar. Entonces, todo es lo mismo. Ahora, no quiero yo usar fusibles de LED, es trabajo liviano, quiero usar disyuntor. Sí, lo mismo.
Puede usar. ¿Es solución? Claro. Perfecto. El que quiere usa esto o el que hace esto. Por eso en el examen algunos harán esto, algunos harán este otro, eso ya depende, ¿no? De cada uno. Muy bien. ¿Qué pasa si tiene trabajo pesado? Es un compresor grande que arranca, luego para, arranca, para. Bueno, trabajo pesado. Bueno, si es trabajo pesado, no pongo el térmico y listo, acabó. ¿No ve? ¿Y puedo hacer con disyuntor? Sí, puedes, sujeto a comprobación. Sujeto a comprobación. Si no va a dar, entonces mi única solución es esta. Para trabajo pesado, marcha intermitente, compresor, funciona, funciona, para, sí, para ese caso. Ah, ¿y qué pasa si tengo inversión de giro? Trabajo pesado también. ¿Cuál es mi esquema? ¿Este? No, este es solo giro a la derecha, que necesito que gire a izquierda. Ah, necesito estos dos. Lo mismo, trabajo pesado, no hay zelé, fusiblito nomás. Pero este ya trabaja girando a izquierda, girando a derecha. Sí, ya trabaja. ¿Y puedo usar con disyuntor esto? ¿Puedo? Sí, también. Sí, sí, puede. Sujeto a comprobación. Si da, bien. Si no da, caballeros, esta es la única solución. Muy bien. ¿Y qué pasa si tiene freno? Lo mismo, jóvenes. Lo mismo. Si tiene freno, trabajo pesado. Esta es mi solución. Y dibujan aquí el eje y sus balatas. Y listo. No hay ZLT. ¿Por qué? Trabajo pesado. Tiene freno. Perfecto. ¿Es solución? ¿Solución? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer condición? Sí, sujeto a comprobación. Tengo inversión de giro y además freno. Ah, dibujo aquí el freno y esta es mi solución. No hay ZLT. Trabajo pesado. Pero ¿puedo hacerlo con disyuntor? Sí, puedes. Dibujas aquí las balatitas, el eje, y puedes también. Pero sujeto a comprobación. Si da, perfecto. Solución y lo mantienes. Si no da, lo deshaces, no sirve y esta es tu solución para ese caso. Sí, en freno ya les he dicho a ustedes, ¿no? El único cuidado que tienen que tener en este caso es dibujar las balatitas, ¿no? Es el eje y las balatas ahí, nada más, y listo. Trabajo pesado, ¿no? Muy bien, eso ya lo conocía, ¿no? Lo mismo, ventajas, desventajas. Ahora ya podemos compararlo, pues, esto, ¿no? Con el arranque directo por lo menos, ya podemos comparar. Entonces vamos a hablar de eso justamente, y vamos viendo lo siguiente. Primero el esquema. El esquema como tal ya es un poco más complicado que el de arranque directo. ¿Sí? Más complicado, más cables, más equipo, etcétera, más complicado. Entonces el esquema es más complicado con respecto al arranque directo. Es más costoso. Ya, pues, ¿no ve? Hay que comprar en el directo un contactor, necesitamos, un fusible o un disyuntor. En este caso ya necesitamos 1, 2, 3, 4 contactores o a veces 3, ¿sí? Más caro. Más cable necesitamos, sí, más caro, ¿no ve? Entonces, es más este tipo de arranque. Y además el motor es mediano grande, ¿no ve? Sí, es caro. Ok. El torque. Ah, eso ya ustedes. El torque del motor es, ¿no? Durante la partida se reduce un tercio. Esa es una desventaja, jóvenes. No ventaja. El hecho que pierda la fuerza en el arranque al inicio es desventaja, jóvenes. Y eso ya les hemos mostrado, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la ventaja? Ah, la reducción de la corriente de partida cuando arranca. O sea que solicita a la Z una corriente de partida, el motor, cuando arranca, ¿no? De un tercio del valor, ¿no ve? Usted sabe ya del valor de la conexión delta. O sea, hay una corriente de partida reducida de un tercio de la de partida del motor, ¿no ve? De la conexión delta, ¿no ve? Sí. Entonces,
La corriente de partida, cuando arrancamos en estrella delta o en estrella, es reducida. ¿Cuánto es? 1/3 de la partida de delta. Listo. Y eso es ventaja, jóvenes. ¿Por qué? Porque no pedimos en este arranque mucha corriente. ¿A dónde? Al sistema, jóvenes. No piden al sistema mucha corriente. 1/3, ¿no es? Sí. Ok. Muy bien, eso es todo, jóvenes, en el tema, digamos, de arranque estrella delta. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me dicen. Dudas, preguntas. ¿No hay jóvenes? Se entiende que está claro. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ya? Bien, entonces si se ha entendido, ahora si hay alguna duda, alguna pregunta, en otro momento donde tal vez estemos hablando de esto, porque ya no vamos a hablar, ¿no? Espero que les haya caído, digamos, esto claro, ¿no ve? Porque eso después lo voy a hacer con ejercicios, ¿no? Con el auxiliar, yo voy a avisarlo en este momento de que estamos en